Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión que tiene, en primer lugar, por finalidad, elegir al nuevo presidente de esta comisión en virtud de la renuncia presentada por el honorable senador señor Osandón. Entiendo que habría un acuerdo para... Sí, gracias. De acuerdo a un acuerdo que se hizo con todas las bancadas de oposición y de gobierno e independiente, se estableció que en esta comisión le correspondía este año a Renovación Nacional la presidencia, y en virtud de que el presidente Osandón hoy es parte de la Comisión Seguridad, corresponde el reemplazo, y lo que correspondería ahí es respetar el acuerdo, y yo propongo a María José Gatica como la presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Concurro en esta comisión en reemplazo del senador Carlos Ignacio Kuster, y también como jefe de la bancada de senadores y senadoras de Renovación Nacional, y secundando lo que dice el senador Moreira, también quiero decir que esta comisión se gana una gran presidenta. Creo que va a ser muy relevante la labor que pueda hacer la senadora Gatica en esta comisión, y por supuesto que para nosotros es importante que hoy día no solamente el acuerdo se respete, sino que se sepa que dentro del reemplazo al senador Osandón hemos decidido que sea ella la que llegue a la comisión para poder sacar adelante los proyectos que acá se discutan y eventualmente, ¿cierto?, se puedan aprobar. Muchas gracias. ¿Sería unánime, senadora Campillay? Ahora sí, sí. Ya. Es un acuerdo, sí, la verdad yo no tengo problema, sé que también lo va a hacer muy bien. María José la conozco súper poco, pero sí la persona que es, entonces yo creo que, y además es mujer, así que estamos ganando. En primer lugar, os voy a dar cuenta de dos comunicaciones que han llegado a esta comisión. La primera es de la honorable senadora señora Aravena, mediante la cual solicita que la directora de la Fundación Generación Fortaleza, señora Yuli Sáez, exponga la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de protección a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Y en segundo lugar, una comunicación de la señora Carmen Gloria Parada, mediante la cual da cuenta de una situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya, perfecto. Muchas gracias, secretaria. ¿Habría acuerdo de los senadores y senadoras para recibir a los invitados? Muchas gracias. Los propuestos por la senadora Aravena. ¿Sí? Estamos ok. Empezar con el primer punto de la tabla, el segundo punto de la tabla. Ya, primer punto de la tabla entonces. Para el segundo. El segundo punto sería continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores Osandón, señor Aravena, Gatica, señor Moreira, que modifica diversos cuerpos legales en materia de protección a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Boletín número 15.071-07. A esta sesión, entonces, estarían invitados los abogados, la señora Rocío Lorca y el señor Juan Pablo Mañalich, que se encuentran presentes. Les damos la palabra. Esta telemática. Señora Rocío, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días.
gracias por la invitación. Yo envié una presentación, ¿la comparto yo o la...? La tenemos para compartir, así que adelante. Ah, ya. Bien, muchas gracias por la presentación. Yo voy a discutir algunas, ahí está, algunas de las modificaciones. Me voy a concentrar en las modificaciones propuestas al Código Penal. Sin embargo, diré algo también sobre las siguientes reglas. Si podemos pasar a la siguiente, muchas gracias. Primero, en relación con el artículo 362, la verdad es que aquí no hay mucho más que decir porque la proposición en la moción es subir la pena a la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, y esto acaba de ya ocurrir por la ley 21.483, por lo tanto esta moción, por así decirlo, ya se encuentra incorporada por el legislador, por una ley que salió publicada hace unos pocos días. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. En relación con el artículo 365 bis, se sugiere también aumentar las penas en el caso de que la víctima sea menor de 14 años y también cuando concurren las circunstancias del artículo 363. En relación con la circunstancia segunda de cuando la víctima es menor de 14 años, a mí me parece que es correcta la moción en el sentido de que la regla del artículo 365 bis, que es la del abuso sexual agravado, sigue en general las penas del delito de violación, donde hay acceso carnal. Y entonces tiene lógica que si se subió la pena del artículo 362, se suba también el artículo 365 bis en la circunstancia segunda. Donde no estoy muy convencida con la propuesta de la moción es en el caso de la circunstancia tercera, donde se propone subir la pena del abuso sexual agravado cuando concurran las circunstancias del artículo 363, lo que se conoce como el delito de estupro. ¿Por qué? Porque si se sube la pena en este caso, se rompería un poco la lógica del sistema, que es hacer equivalente la pena del 365 bis a los casos de acceso carnal, sea que estemos frente al 361, 362 o 363, violación propia, violación de menor o estupro. Entonces, ese es como un primer problema que me parece que surge, que de algún modo quedaría este caso como un caso distinto del sistema, ¿no? Y quedaría con una pena más alta que si hubiera habido acceso carnal. Si concurre la circunstancia del estupro, lo que no resulta muy comprensible, ¿no? Sería incluso más grave que si hubiera habido acceso carnal. Si puede, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Una opción para salvar este problema podría ser subir la pena del estupro, del artículo 363, ¿no? Pero a mí me parece que en ese caso se produciría un problema de proporcionalidad, porque quedaría con la misma pena el delito de estupro que el delito de violación de mayor de 14 años, lo que me parece a mí que no es adecuado considerando la distinta gravedad de la conducta. La hipótesis delictiva del delito de estupro a mí me parece que, bueno, y así también aparece en la doctrina y en la legislación como una conducta de menor gravedad, porque no hay una afectación de la libertad tan masiva como ocurre en las circunstancias contempladas en el delito de violación. Además, creo que esto tiene el problema de restringir en demasía el espacio de la autonomía sexual, fortaleciendo un delito, el delito de estupro, que en general ha sido bastante criticado por la doctrina, por responder a una cierta idea de moral sexual que está un poco, por así decirlo, abandonada ya por las ideas de libertad sexual, etc. Y creo que hay otras formas mucho más respetuosas y socialmente constructivas de evitar o que las personas mayores de 14 años participen en relaciones sexuales que puedan afectar su bienestar, de algún modo, ¿no? Que son distintas a las propias de un delito de abuso sexual o de violación. Además, creo que es importante considerar que la ley que recién mencioné, esta ley, la ley 21.483, que fue recientemente publicada, establece un agravante en el artículo 12, número 22, para quienes cometen delitos
contra víctimas menores de 18 años, por los que en todo caso la pena de estos comportamientos van a verse probablemente incrementadas por vía de esta agravante. Y además en el artículo 69 obliga al tribunal a considerar la edad de la víctima para efectos de determinar la cuantía de la pena. Entonces vemos que ya hay un sistema donde se intensifica la respuesta penal o la pena cuando la víctima es menor de 18 años, que haría todavía más desproporcionado, creo yo, aumentar la pena de esta circunstancia, ¿no? Del caso del 363, aumentar la pena del estupro para mantener el sistema. Y además que creo que no hay que olvidarse que los adolescentes también pueden ser sujetos activos de estos delitos y que por lo tanto al aumentar demasiado las penas sin mirar también esa circunstancia podemos generar un efecto un poco contraproducente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la siguiente regla se propone también subir las penas en el artículo 366 que regula el delito de abuso sexual. Yo en general considero que no es conveniente subir las penas como aquí se propone, porque se está acercando demasiado la sanción penal aquí a la sanción que tiene el delito de violación y en circunstancias que el artículo de abuso sexual el delito de abuso sexual del artículo 366 regula una conducta típica bastante amplia. Hay muchas formas de comportamiento de significación sexual que podrían satisfacer esta hipótesis y que podrían terminarse castigando con una pena quizás demasiado amplia, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con el delito de violación, que es bastante más específico y estricto. Esto plantea, creo yo, un problema de proporcionalidad y de sistematicidad en la medida en que el acceso carnal, que es propio del delito de violación, deja de tener una cierta relevancia y una especial gravedad, ¿no? Y cualquier forma de interacción de significación sexual puede ser considerada como un delito muy grave. Y además que creo que el problema de la falta de proporcionalidad en la pena, más allá de que esto sea problemático de cara a los principios constitucionales de nuestro derecho penal, tiene el problema de que puede generar como efecto una tendencia en la jurisprudencia, en la doctrina, en los operadores del sistema penal a no aplicar la regla o interpretarla de manera muy restrictiva para evitar que se generen estos castigos desproporcionados. Entonces, mi preocupación no es solo en sí mismo el problema de la falta de proporción, sino que también esto pueda conducir a alguna impunidad, ¿no? Que de algún modo, para evitar aplicar penas que parecen demasiado severas o desproporcionadas, terminemos no persiguiendo por estos delitos o restringiendo demasiado su ámbito de aplicación por vía de interpretación. En relación con la propuesta de alterar la pena del inciso tercero, tengo más o menos un comentario similar. La pena también me parece excesiva. Este inciso tercero se refiere al abuso sexual por sorpresa, ¿no? Me parece que es excesivo quizás aumentarlo porque la interacción por sorpresa no tiene la capacidad de afectación de la libertad que tienen, por ejemplo, los casos descritos en el 361, donde puede haber violencia, intimidación, aprovecharse de una víctima que está en estado inconsciente, etc. Entonces, creo que es importante mantener la diferencia de gravedad que hay entre una interacción por sorpresa y una interacción que satisface las condiciones del delito de violación, y por lo tanto me parece a mí que aumentar las penas del abuso sexual por sorpresa no goza demasiado sentido. Y además tenemos que considerar de nuevo que está el nuevo artículo 12, número 22, y el artículo 69, que van a aumentar la severidad de la sanción cuando corresponda a casos de víctimas menores de 18 años. Si podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el artículo 366 bis también sube las penas, más allá de lo que ya he señalado en términos de la importancia de mantener la proporcionalidad para evitar situaciones de impunidad o de rigorismo excesivo. No tengo mayor comentario a esta regla, así que si quiere podemos seguir con la siguiente.
pasemos con la siguiente porque respecto de esto tengo el mismo comentario. No me parece que haya mayor problema. Bien, en relación con el artículo 374 bis, también se propone aumentar las penas y creo que si se va a revisar esta conducta, este delito, sería una buena oportunidad para mejorarlo en cierta medida. En primer lugar, creo que podría ser conveniente incorporar la voz maliciosamente o a sabiendas al primer inciso para aclarar y dejar despejado que el sujeto tiene que estar consciente de que el material pornográfico que comercializa, importa, exporta o distribuye fue elaborado con menores de 18 años. Pero lo que me parece un poco más problemático en este caso es aumentar la pena del inciso segundo, que es el delito de adquisición o almacenamiento de material pornográfico, porque este es un delito que ha sido criticado por cuanto la voz almacenar en sí misma no parece ser demasiado lesiva, ¿no? Va un poco en contra de los principios liberales del derecho penal y ha sido bastante criticada por la doctrina. Hay un artículo de la profesora Laura Mayer que está ahí anotado en la diapositiva por si lo quisieran consultar. Y creo que para salvar ese problema, si es que acaso se van a aumentar las penas de un delito que ya ha sido muy criticado, creo que quizás podría ser útil incorporar en ese delito un móvil o propósito, es decir, para restringir el ámbito de aplicación, para que efectivamente sea una conducta que contribuye a la generación de pornografía infantil, podría ser bueno incorporar el móvil de que el almacenamiento o la adquisición sean para comercializarla, por ejemplo. O sea, podría ser una forma de restringir un poco la aplicación y salvar los problemas de legitimidad que hoy día esta hipótesis típica tiene. Si podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Respecto a esto no tengo mayor comentario más allá de lo que ya sostuve. Así que podemos seguir a la siguiente. Bien. Otra área de regulación que se propone en esta moción es modificar el Código Procesal Penal en el ámbito de la anticipación de prueba de menores de edad. Si puede, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Bien, las novedades más importantes es que, bueno, se incorpora la participación de un psicólogo en la toma de la prueba anticipada. Además, la prueba anticipada pasa a ser obligatoria, en el sentido que el fiscal tiene que siempre solicitarla cuando se trata de menores de 18 años que hayan sido potenciales víctimas de algunos de los delitos que ya hemos estado comentando, de los delitos sexuales. Y esta declaración puede tomarse por una sola vez. Y sobre esas cuestiones me quiero detener para hacer un breve comentario. Si puede, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. En primer lugar, me parece a mí que es muy valioso y muy importante incorporar a un psicólogo especialista en la obtención de estas declaraciones, porque sabemos que es muy complejo, es un espacio donde se puede producir mucho daño, revictimización, para las víctimas, pero también es difícil dar con un testimonio que tenga una validez suficiente para un juicio penal, por las características que tienen las personas menores de edad y las dificultades que a veces tiene su comprensión según la edad que puedan tener estas víctimas. Sin embargo, me parece importante mantener un rol un poco más activo de los jueces en estos interrogatorios, por cuanto son interrogatorios que, si bien van a ser llevados adelante por un psicólogo, tienen que tener un efecto, o están pensados para el juicio penal. Respecto de eso, creo que la regla es un poco rígida y sería conveniente flexibilizarla para poder mantener mantener una cierta protección del derecho a la defensa. Porque es rígida en el sentido de que, en primer lugar, establece que el fiscal tiene que siempre solicitar la declaración anticipada, lo que dificulta, de algún modo, la posibilidad de las partes de contrainterrogar, contraexaminar, controvertir, de algún modo, el interrogatorio. Y si bien eso es un espacio donde se puede producir alguna revictimización, creo que también hay que mantener la posibilidad de que se haga una excepción y que el juez pueda autorizar eventualmente que la defensa participe o pueda interrogar a estas personas, ¿no? Porque esta posibilidad es muy valiosa para la defensa. Entonces, siempre que el juez, mirando el interés superior del niño, niña o adolescente, considere que en el caso en particular
es necesario para los fines del proceso llevar adelante esa interrogación, creo que tiene que por lo menos haber la posibilidad de que así sea. En el mismo sentido, tampoco estoy de acuerdo con que la declaración no pueda nunca realizarse más de una vez, porque si bien de nuevo tenemos que intentar evitar al máximo la revictimización, tampoco podemos poner en riesgo el derecho a la defensa, porque si ponemos en riesgo el derecho a la defensa vamos a afectar la integridad del proceso y con ello vamos a afectar o podemos afectar la validez de la condena. Y no debemos olvidar de nuevo que los adolescentes también pueden ser acusados en un proceso penal por algunos de estos delitos. Entonces también pueden ellos verse afectados en su propia defensa si lo que queremos es de algún modo protegerlos, ¿no? Y por eso entonces creo que se podría incorporar aquí la posibilidad de una excepción cuando al juez le parezca que para proteger los fines del proceso penal se requiera establecer una excepción, siempre tomando en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Como un comentario general, yo creo que hay que siempre reconocer de algún modo que los procesos penales son lugares de sufrimiento para las víctimas, no son espacios de pura reparación y por lo tanto es bueno considerar la necesidad de diseñar espacios paralelos, alternativos y complementarios al sistema penal para las víctimas, ¿no? Porque si buscamos que el proceso penal sea completamente inocuo, podemos llegar a sacrificar en algún punto los fines propios del sistema penal, que son posibilitar condenar a los culpables, pero también evitar condenar a los inocentes. Entonces creo que para evitar la revictimización no podemos solamente enfocarnos en el sistema penal, sino que tenemos que generar también mecanismos alternativos y complementarios al proceso penal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el artículo 3º de la moción se establece o se propone una ley sobre indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchas de las reglas que allí se proponen seguramente tienen que ser revisadas y armonizadas en virtud de la nueva ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, porque varias de las cosas que están propuestas en esta moción ya están reguladas en esta nueva ley. Entonces voy a hacer algunos comentarios generales y para cerrar luego algunos comentarios particulares sobre ciertas reglas específicas. Yo creo que es conveniente, en vez de dictar una nueva ley, fortalecer la ley que ya tenemos, incorporando quizás un derecho o un principio sobre indemnidad sexual de niños y niñas y adolescentes a la misma ley 21.430 para hacer la regulación un poco más efectiva. Por ejemplo, podría mirarse y revisar si hay algo que complementar en el artículo 36, donde se establece el derecho a la protección contra la violencia y se incorpora la violencia sexual y el acoso sexual. También podría mirarse el artículo 37 de esta ley, donde se establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación económica, explotación sexual, y ahí se establece obligaciones del Estado para tomar algunas medidas, y dentro de esas medidas se podrían incorporar medidas específicas como las que se proponen en esta moción. Y por último, el artículo 45 regula el derecho a recibir una enseñanza sobre sexualidad, y creo que esa regla genera una serie de problemas con algunos de los artículos de la moción que quiero discutir a continuación. Si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bien, una de las normas que me parece que podría ser revisada es la que, si es que se llegaran a incorporar en la otra ley o si se dictara esta ley, es la que define la indemnidad sexual, porque en su definición se establece que afecta la indemnidad sexual la exposición a ciertos contenidos que a juicio de los padres o de quien tenga el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes pueden resultar nocivos o inadecuados para el menor. A mí me parece problemático entregar la definición de lo que pueda ser nocivo para niños, niños y adolescentes de manera exclusiva a los padres o cuidadores. Creo que hay que dejar la posibilidad siempre abierta de que los padres o cuidadores de algún modo se excedan en sus atribuciones o podamos controvertir la definición que ellos hagan, porque pudiera ser que en esas definiciones ellos restringieran derechos de niños, niñas y adolescentes reconocidos en la nueva ley. Por ejemplo, el derecho a recibir una educación sexual del artículo 45, o también podría ser el caso extremo que los padres consideraran que la exposición a material pornográfico no afecta a su indemnidad sexual, y ahí podríamos tener también un problema en el otro extremo, ¿no? Entonces creo que yo eliminaría la frase a juicio de sus padres y simplemente dejaría el concepto un poco más amplio para que sea definido por los padres
lo largo de la ley 21.430, los padres sí tienen un derecho preferente en estas definiciones, pero no es un derecho absoluto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en relación con el principio de respeto hacia las convicciones éticas antropológicas de los padres, que está en el numeral 4 del artículo 3, también ocurre algo similar, porque en la moción se propone que siempre debe optarse por la lectura que sea más favorable a las convicciones éticas, morales y antropológicas de los padres. De nuevo, creo que si bien los padres pueden tener una participación preferente en la educación de sus hijos, y pueden de algún modo influir en ellos con sus convicciones, no creo que deba siempre someterse a los niños, niñas y adolescentes a la lectura favorecida por los padres, ¿no? Esto tiene que poder ser controlado por los jueces bajo el estándar del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, creo que el siempre debe optarse, debe relativizarse un poco. Siguiente diapositiva, por favor. Hay otra regla que es el principio de consentimiento maduro, que tiene 2 frases, donde por un lado se regula la importancia del consentimiento de los niños, en el sentido de que su consentimiento no basta para legitimar la exposición a material pornográfico, y luego establece en la segunda frase que la exposición a material erótico siempre debe contar con la presencia y el consentimiento expreso y escrito de sus padres. Y yo creo que esta segunda parte es un poco compleja o demasiado exigente, en la medida que pareciera exigir que siempre que hay, por ejemplo, un adolescente ve una película donde hay un beso o cualquier tipo de representación que tenga algún carácter erótico, no solo los padres deben estar presentes, sino que también debe haber un consentimiento expreso y escrito. Entonces, creo que la regla es demasiado específica y demasiado exigente. Entonces, o bien yo eliminaría esta segunda frase, o establecería algunas excepciones y establecería exigencias algo más amplias, que es simplemente decir que cualquier material de connotación sexual requiere esta presencia y el consentimiento expreso y por escrito, porque en ciertos casos puede ser excesivo, puede ser que en muchos casos sea razonable, pero en algunos casos puede ser excesivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y esta creo que es la última que voy a comentar. Dice relación con lo mismo que ya vengo señalando, en el sentido de que los padres adquieren derecho a oponerse, en este caso, en el inciso 3 del artículo 4, los padres tienen derecho a oponerse a que los hijos reciban educación sexual con un determinado enfoque, y eso parece ser como una facultad absoluta que tienen los padres, de oponerse a que los niños, niñas y adolescentes reciban la educación sexual que los colegios están proponiendo. Y creo que esto tiene un problema que ahí hay que ver de armonización con el actual artículo 45 de la ley 21.043, pero que también de algún modo reconoce el derecho de los padres de manera excesiva, porque pienso que los lineamientos de la nueva ley, los niños, niñas y adolescentes son entendidos como sujetos de derecho, y por eso el derecho a educar de los padres, si bien es preferente, tiene que estar siempre subordinado al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si la educación sexual aparece como algo valioso para los niños, niñas y adolescentes, creo que este derecho preferente que tienen los padres debe verse o debe poderse restringir en ciertos casos. Y con eso creo que llego al fin de mi presentación. Quedo atenta a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por la invitación. Rocío, muchísimas gracias por la presentación. No sé si algún senador, senadora quiere acotar algún comentario. ¿Sí? ¿Estamos ok? Muchas gracias, Rocío. Muy buena presentación. Ahora correspondería a Juan Pablo Mañalich. Muy buenos días. Quiero agradecer a la comisión por la invitación que me fuera extendida, y me complace mucho tener la oportunidad de emitir una opinión sobre este proyecto después de que lo haya hecho mi colega Rocío Lorca, porque creo que los puntos en los que ella se centró y las debilidades y las insuficiencias que detectó en el proyecto revisando esos puntos
reproducen muy cabalmente mi propia valoración del proyecto, y entonces, en honor al tiempo y para evitar redundancias, me voy a centrar en quizás algunos aspectos que son adicionales, y voy a simplemente recapitular en cuanto a algunas de las cuestiones que ella trató con mayor detenimiento. Yo creo que si uno mira el proyecto en sus 3 artículos, es muy fácil advertir que el proyecto tiene 3 focos inmediatos. El primero, que queda plasmado en su artículo primero, ataca diferentes disposiciones del Código Penal sobre la base de algo que en la moción que precede al articulado que se propone se presenta como un diagnóstico, pero yo creo que no amerita ser calificado como tal. Esto es que habría una necesidad de un endurecimiento de las penas asociadas a los delitos de significación sexual que tienen por víctimas a menores de edad. Y esa necesidad respondería a una finalidad preventivo general. Si uno mira cuál ha sido el derrotero del derecho penal chileno desde el año 1999 hasta hoy, en lo que a los llamados delitos sexuales respecta, lo único que uno puede observar es una tendencia consistente al inflacionismo punitivo. Eso encontró quizás su punto más álgido en la reacción legislativa a lo que la prensa de aquel entonces denominó el caso Spinac, que se plasmó en modificaciones que experimentó el Código Penal el año 2004 y que en lo fundamental llevan a que tengamos al día de hoy, con independencia de un proyecto de estas características, un régimen de penalidad previsto para los delitos de esta naturaleza que, si miramos cuáles son las valoraciones que atraviesan a todo el Código Penal, yo diría que solo puede ser caracterizado como desproporcionado. Y lo que hace el proyecto es, si me permiten decirlo así, doblar la apuesta, persistir en el camino del inflacionismo punitivo, con cargo a que, en propias palabras de quienes redactaron la moción, habría una necesidad de actualizar este sistema de penas sin que a ese respecto se ofrezca nada parecido a evidencia que dé cuenta de, bueno, cuál es la valoración que se hace de, insisto, la sostenida tendencia hacia el endurecimiento de las penas que en este ámbito el Congreso Nacional ha promovido en las últimas 2 décadas. Y desde ese punto de vista, yo creo que el proyecto solo puede ser caracterizado como demagógico. El artículo segundo se ocupa de modificar el artículo 191 bis del Código Procesal Penal, que se ocupa, ¿no?, de la posibilidad de que haya rendición de prueba testimonial anticipada por parte de menores de edad que aparecen como víctimas de delitos de aquellos contemplados en los párrafos 5 y 6 del título 7º del libro 2 del Código Penal, que es lo fundamental de lo que estamos hablando en términos de lo que acabo de decir. Desde este punto de vista, yo solo puedo decir que el proyecto, al parecer, desconoce enteramente que desde el 21 de noviembre del año 2020 está en vigor la ley 21.057, que establece una reglamentación extraordinariamente detallada de, entre otras cosas, la manera en que menores de edad que han sido víctimas de delitos de estas características pueden prestar declaraciones en la forma de videos, de entrevistas, videograbadas. Esa ley, de acuerdo con una de sus disposiciones transitorias, se encuentra sometida a un régimen de entrada en vigencia gradual. Eso quiere decir que hay muchas regiones del país en las que todavía, de acuerdo con esa disposición transitoria de la ley 20.057, esta ley especial que complementa, entre otros, el artículo 191 del Código Procesal, el 191 bis del Código Procesal Penal, no ha entrado en vigor.
Y para mí es incomprensible entonces que se esté proponiendo esta modificación en circunstancias de que el propio Congreso logró aprobar una ley que se encuentra siendo implementada gradualmente a lo largo de diferentes regiones del país, que se ocupa precisamente de estas cuestiones, en ciertos aspectos en plena sintonía con lo que este proyecto propone, y en otros yo destacaría, si es que hay tiempo o hay interés de alguna o alguno de los senadores presentes, podemos mirar los detalles, pero de manera, yo diría, mucho más favorable que lo que el proyecto propone. Simplemente como botón de muestra, fíjense que la ley a la que acabo de aludir, la 21.057, prevé que bajo la instrucción del presidente del tribunal oral, en su caso, que es un tribunal colegiado, o bien del juez de garantía, según corresponde, o sea, según la oportunidad en la que esto tenga lugar dentro del proceso respectivo, ha de instruir, o sea, ha de emitir las instrucciones con cargo a las cuales la persona del entrevistador, que tiene que ser una persona que reúna ciertas condiciones establecidas por la propia ley y tiene que estar incluida dentro de un registro de personas habilitadas para practicar entrevistas, debe llevar a efecto la entrevista de un modo que yo creo, por supuesto, reconociendo la importancia de evitar la revictimización, presta una atención, yo diría, un poco más fundada también a otros de los intereses que están en juego aquí, desde luego el derecho a la defensa del imputado. Entonces, insisto, para mí es incomprensible que este proyecto se esté presentando en estos términos sin que se haga alusión alguna a la ley 21.057, que no han terminado de entrar en vigencia, como les decía, a lo largo de las diferentes regiones del país. Y por supuesto, el tercer foco que el proyecto tiene, plasmado en su artículo 3º, es el que propone introducir esta ley sobre indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Creo que los puntos que a ese respecto la profesora Lorca ya destacó son los puntos en los que habría que poner el énfasis. Lo que yo querría a ese respecto, quizás de manera un poco más global, manifestar es que, no siendo este un ámbito de mi experticia académica, yo soy profesor de Derecho Penal, no soy experto en Derecho de la Infancia, sí quiero decir que a mi juicio el proyecto tiende a arrancar de una declaración de compromiso con la protección de la indemnidad sexual de los menores de edad, pero rápidamente se transforma en un proyecto que en realidad tiene su compromiso fundamental con el fortalecimiento que yo caracterizaría como tendencialmente unilateral de la, digámoslo así, de la última palabra que las y los padres, en general las personas privadamente responsables de la educación y la crianza de los niños, deberían tener en lo que respecta a la educación sexual de los niños, y por las razones, o sea, niños, niñas y adolescentes, y por las razones que hacía presente la profesora Lorca, yo creo que eso es algo que hay que mirar con preocupación, no porque este último derecho-deber, como en algún lugar se denomina en la moción, perdón, no merezca protección. De hecho, encuentra protección en el derecho hoy vigente, sino porque asumir cándidamente que hay una perfecta sintonía entre el fortalecimiento y la intensificación de ese derecho y el resguardo de la indemnidad sexual de los menores de edad, creo que es algo que habría que mirar con atención, por supuesto con personas que tengan la experticia que en estas cuestiones yo no tengo, pero criminológicamente yo diría que es muy plausible sostener que las familias al día de hoy tienen una estructura bifronte, son espacios de protección, pero también son espacios de peligro para el libre desenvolvimiento de los menores de edad. Y yo creo que en este ámbito en particular, debilitar el aseguramiento universal de un acceso a una educación sexual compatible con el principio de autonomía progresiva, puede terminar comprometiendo la finalidad de protección que, según nos dicen quienes han presentado el proyecto, anima a este. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias por las indicaciones que acabas de señalar, senador Elizalde. Presidenta, yo quiero hacer un par de comentarios. Insistir en lo que he señalado, quiero partir insistiendo en lo que he señalado en las sesiones anteriores. A mi entender, este proyecto, bueno, tiene 3 artículos. Y el artículo primero y el artículo segundo deberían ser analizados por la Comisión de Constitución, sí o sí. En el caso del artículo 191 bis, en particular, para ser coherente esta propuesta a la norma que está vigente y que se ha aplicado, que es una norma transitoria respecto a su entrada en vigencia para su aplicación. Y respecto del aumento de las penas en los mismos términos, porque creo que este es un tema que requiere que sea discutido en una comisión que tiene más expertise que esta, en esta materia, y que se enmarca dentro de las exposiciones que han realizado estos 2 destacados profesores de Derecho Penal que nos acompañan esta mañana. Y respecto al artículo 3º, creo que debería pasar por la Comisión de Educación, porque se enmarca en un debate distinto, que es un debate ideológico bastante profundo, que dice relación cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la familia, cómo entendemos el principio de autonomía progresiva. El senador Sandón, que presidía la comisión hasta hace poco, él tiene una visión legítima que yo no comparto, en donde sobrevalora el rol de la familia. A mi entender, la familia, por cierto, que siempre es fundamental en la formación de todos los seres humanos, no cabe duda, pero a veces la familia falla, ya sea por distintas razones. La familia ejemplar existe probablemente en la literatura, pero no en la realidad, o ya sea porque un afán ultraprotector no preparan a los niños y adolescentes para el mundo real. Y lo que es peor, se produce una diferencia entre la protección excesiva que hay en la casa con lo que viene en su experiencia cotidiana en el mundo real. Entonces creo que eso debería pasar por la Comisión de Educación. Creo que un debate, además, que a veces se ha recargado de una visión ideológica más que de ciertas cuotas de realismo que tiene que ver con cómo se hacen mejor las cosas. Y todos sabemos lo controvertida que fue el debate respecto de la ley de los derechos de la infancia, en donde se dio un debate bastante, diría yo, profundo en el Senado, también en la Cámara de Diputados, respecto a estos mismos principios. Entonces, no creo que nuestra comisión de por sí podría resolver estos temas, y además creo que tiene que coordinarse con las otras comisiones para que sea coherente con el debate y la legislación que se ha aprobado en el último tiempo en esta materia. Así que yo insisto en mi propuesta de que este proyecto debiera pasar, por lo menos en su artículo 1 y 2, por la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, y en el artículo 3 por la Comisión de Educación. ¿En qué quedaron la vez pasada cuando hizo la sugerencia? No, el senador Sandón dijo que estaba de acuerdo, pero... Ah, ya, ok. O sea, no se opuso más bien, pero yo entendía que estaba de acuerdo. Ya, perfecto. Yo, por lo menos por mi parte, no habría problema. Creo que sí, que este tema no se zanja solamente acá. Y por mi parte, estaría de acuerdo en que podamos derivarlo, en este caso, el artículo 3 Educación, porque es compatible en realidad, y el 1 y el 2 a Constitución. Sí. Una vez aprobado en general. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que esperar hoy día? Si es que se aprueba en general, ¿cuándo se va a votar el proyecto? No lo sé. Hay audiencias pendientes todavía, indica la secretaria. Sí. Secretaria, adelante. A ver, hoy día se dio a conocer una solicitud de la senadora Aravena para que expusiera a la directora de la Fundación Generación Fortaleza, señora Yuli Sáez, y eso se acordó. Y también en las sesiones anteriores se sugirió por parte de la subsecretaria de la Niñez que se escuchara al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. Eso entiendo que también estaría acordado. Ahora Campillay. La verdad es que yo quisiera tener otra invitada también. Entonces, antes que salga, antes que votemos. Sí, perfecto, ningún problema. Se le entrega a la secretaria sí, si quiere, y nosotros hacemos la invitación. Ok. Yo quisiera a la profesora Rocío Lorca, si pudiera profundizar en el tema respecto de la implicancia que podría tener el aumento de pena en la no aplicación de las mismas, porque este fue un argumento que le escuchamos a la
representante me parece, en la sesión pasada, ¿no? Sí, del Ejecutivo. Pero que yo creo que no quedó suficientemente bien explicado. Y después escuchamos a la representante de la Defensoría de la Niñez que se opuso al argumento, tuvo una posición muy drástica. Pero escuchando la argumentación de la profesora Lorca, a mí me hizo sentido lo que ella plantea, en particular respecto al tema de cómo podría generar un desincentivo a la aplicación de sanciones tan altas respecto de una figura que desde el punto de vista de su tipificación es muy amplia y que tiene una, ¿cómo decirlo?, una variedad de gravedad en sí, precisamente a diferencia de la violación. Entonces, si pudiera profundizar en ese argumento, porque por lo menos es un argumento que yo voy a tomar en consideración a la hora de votar específicamente este proyecto. Y me gustaría que pudiera profundizar la profesora Lorca sobre eso. Sí, muchas gracias, senador, por la pregunta. Yo creo que este tema tiene que ver con una característica que ha adquirido los delitos sexuales, a la que refería también mi colega, el profesor Mañalich, que tiene que ver con la pérdida de nuestra capacidad, de algún modo, de identificar distintos niveles de gravedad en las distintas formas de afectación de la libertad y de la indemnidad sexual. O sea, hoy día hay mucho como socialmente, ¿no? Esta tendencia a decir, bueno, cualquier forma de afectación sexual tenemos a un depredador sexual, y hay mucha como tendencia a homogeneizar todas las formas de afectación a la libertad sexual por considerar que son todas ellas muy terriblemente graves. Y puede que lo sean, pero igualmente es importante tener la capacidad de distinguir los distintos niveles de gravedad, porque para las víctimas no es lo mismo cualquier forma de interacción. Y eso es lo que ha intentado hacer de algún modo nuestro legislador en el sistema de delitos sexuales. El problema que tiene, creo yo, aumentar las penas del delito de abuso sexual, que es la norma que está en el artículo 366, es que es una norma muy amplia, en el sentido de cuál sea la acción de significación sexual. Esa norma se restringe porque para que sea delito, bueno, tiene que darse las circunstancias de la violación. Por ejemplo, tiene que haber violencia, intimidación, etcétera. Pero respecto de los menores de edad no se requieren estas circunstancias, y respecto del estupro las circunstancias son circunstancias más bien de engaño, de otro tipo, ¿no? Entonces, dada la amplitud que tienen las formas de interacción que pueden ser consideradas como significación sexual, por ejemplo, un beso, aumentar las penas sin restringir la figura, tiene el problema de que, por ejemplo, un beso forzado puede pasar a tener la misma pena, casi la misma pena que un delito de violación, de acceso carnal, ¿no? Entonces, el problema que tiene eso es que, bueno, por un lado, o bien vamos a tener un derecho penal que no nos va a permitir distinguir distintas formas de afectación, y eso tiene una incidencia en las dificultades que vamos a tener después para poder incidir en que los infractores, por ejemplo, no reincidan, porque sabemos que la cárcel y los hartos años de cárcel no tienen un efecto positivo en la prevención, en el sentido de que no son espacios de reintegración, integración social, etc. Ese es como un problema. Pero la otra posibilidad que siempre está ahí es que, bueno, si la pena es demasiado alta, hay una tendencia que no solo es pragmática a restringir su aplicación vía interpretación, sino que también uno asume que si el legislador le pone una pena tan alta a un delito, entonces no puede estarse refiriendo a cualquier tipo de comportamiento. Entonces uno asume que tiene que tratarse de un comportamiento equivalente, por ejemplo, a un delito de violación. Y por lo tanto, formas de interacción sexual que hoy día sí son abusos sexuales podrían dejar de serlo, porque uno va a empezar a interpretar de manera más restrictiva esa norma. Esto obviamente es una especulación, pero yo creo que es una especulación que tiene pleno sentido, porque uno sí mira las penas como un elemento interpretativo. Y si las penas son demasiado altas, bueno, uno empieza a asumir que en realidad la conducta debe tratarse de una de las conductas de significación sexual más graves o más intensas. Y el problema que tiene eso es que no tenemos muchas otras normas de delitos sexuales para entonces expresar el disvalor que pudieran tener esas conductas que van a quedar fuera, ¿no? O es abuso sexual o por así decirlo, no es nada. Entonces, y a mí me parece importante que el abuso sexual se quede en un espacio de conductas que son menos dañinas o que afectan en menor grado la libertad sexual, y que ellos expresen la pena. Y
ese es como principalmente el argumento, ¿no? Y la otra forma es, bueno, el Ministerio Público también tiene formas de, o las mismas policías, cuando ven que las normas penales son demasiado excesivas, pueden aplicar su discrecionalidad en espacios que nosotros no podemos regular y hacer, por así decirlo en términos coloquiales, la vista gorda, ¿no? A situaciones que, si bien pueden ser graves, no parecen ser lo suficientemente graves como para una pena de 5 o 10 años o más de privación de libertad. Entonces yo creo que mantener la proporcionalidad es un valor en sí mismo, pero también tiene este problema práctico de que los operadores de justicia son sensibles a la proporcionalidad. Tanto nosotros los intérpretes como los jueces, como los policías, como el Ministerio Público, son sensibles a la proporcionalidad y hay ciertas conductas que quizás ellos van a considerar que no son suficientemente intensas como para castigarla y van a quedar sin pena alguna. Entonces ese puede ser, yo creo, el problema. Espero haber respondido su pregunta. Adelante, Fabiola, senadora Fabiola Campilla. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta para ellos dos. La verdad es que si el aumento de penas no va a evitar o no va a hacer el efecto que nosotros queríamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es ¿qué piensan ellos? Si tendríamos que modificar el Código Penal o dejarlo así y irnos por otro camino, la verdad. ¿Parto yo, Juan Pablo? Una cosa previa. Gracias, presidente. Yo entiendo que de la exposición de la profesora, su punto lo hizo respecto del abuso, en cuanto al aumento de pena. No necesariamente respecto del aumento de penas en los otros delitos. Pero hago la pregunta específica a propósito de lo que acaba de preguntar la senadora Campillay. Sí, respondo a ambas. Estamos hablando de la violación del estupro, en relación a la violación del estupro. Respondo a mis inquietudes porque quizás no fui clara. En general, yo estoy de acuerdo con el profesor Mañalich en el sentido de que el aumento de penas no me parece un camino valioso, en general, en términos generales. Mi preocupación en este proyecto fue más bien sistemática, en el sentido de fijarme, o sea, en particular el caso del abuso sexual me parece que tiene que un aumento de pena bastante indeseado, pero en general me parece que esto es una crítica que se puede aplicar a lo largo, que es especialmente preocupante en el caso del 365 bis, circunstancia tercera, el aumento de pena del delito de estupro, porque ahí quedaría un problema sistemático muy grave, o sea, que ahí quedaría un desorden, y en el 366, pero en general estoy de acuerdo con el profesor Mañalich, y así intenté exponerlo también, de que aumentar las penas no es una forma de otorgar mayor protección. Y con esto quiero responder la pregunta de la senadora Campillay, en el sentido de que no es una mayor forma, o no aumenta la protección. Primero porque lo sabemos, porque lo hemos visto. No tiene una incidencia en la victimización, necesariamente. Segundo lugar, porque también sabemos que las penas que tiene nuestro país, la pena privativa de libertad principalmente, que se aplican a estos delitos, y la forma en que se lleva adelante esa pena, son penas criminogénicas, es decir, que en vez de generar una situación en la que las personas tienen posibilidad de luego salir en libertad y cumplir con las reglas jurídicas, al contrario, tienen un nivel de reincidencia que bordea el 50-60%, que es un nivel de reincidencia muy alto. Por lo tanto, son penas poco efectivas para la protección. El derecho penal es un mal sistema para proteger porque siempre llega tarde. Nosotros siempre decimos es un derecho penal. Llega cuando ya ocurrió lo que no queríamos que ocurriera. Eso no quiere decir que no sea importante castigar y establecer penas por muchas otras razones. Pero en el ámbito de la prevención y la protección, en general los estudios criminológicos muestran que otras formas de intervención son muy necesarias y pueden ser complementarias con el derecho penal. Por ejemplo, en vez de aumentar años de cárcel, bueno, hagamos terapias o formas de intervención durante la privación de libertad. La educación sexual integral también es muy importante, pero en Chile, por ejemplo, hace mucha falta aumentar la cobertura y la calidad de los programas de tratamiento de drogadicción, alcoholismo,
problemas de salud mental en las cárceles son problemas muy altos. Entonces, si no intervenimos ahí, aumentar los años de cárcel, por así decirlo, solo va a mantener o empeorar la situación actual. También hay otras formas de pena que se están explorando en otros lugares del mundo, que también se pueden explorar aquí, pero formas de intervención preventiva es sin duda lo más importante para la protección, ¿no? Y para eso hay que fortalecer los sistemas de alerta que tengan los colegios, las escuelas, el sistema de salud, la intervención que puede darse a nivel de salud mental en el sistema de salud antes de que llegue el delito, etc. Esa sería como mi respuesta, pero también muy importante durante la ejecución de la pena, que es una oportunidad que tenemos para intervenir, porque el Estado tiene totalmente bajo su custodia a los infractores, en vez de dejarlo en una situación de indignidad y exclusión, podemos aprovechar ese momento para generar integración, inclusión y las terapias que sean necesarias. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que uno tendría que diferenciar niveles de análisis aquí, porque, por ejemplo, la profesora Lorca en su primera intervención apuntó a la incoherencia que el número 2 del artículo 1 del proyecto trae aparejada por el hecho de que se está proponiendo modificar la pena que está asociada a una forma calificada más grave de abuso sexual que involucra como víctima a una persona menor de 18 pero mayor de 14 años, cuando concurre alguna de las circunstancias que son características del delito de estupro, que es un delito de acceso carnal. Este delito, el de abuso sexual calificado, no es de acceso carnal, pero es, digámoslo así, suficientemente parecido. Supone que algo se ha introducido, un objeto cualquiera, por la boca, la vagina o el ano de la víctima. Entonces, lo que está haciendo el proyecto es decir, bueno, la pena para este delito de abuso sexual calificado, que supone la introducción de algún objeto por alguna de estas 3 cavidades corporales de la víctima, cuando la víctima es menor de edad, tiene que ser subida. Pero no está al mismo tiempo proponiendo que se suba la pena del delito espejo, si lo podemos decir así, que es el delito de estupro que supone introducción del pene del autor por alguna de esas mismas 3 cavidades. Ese es un problema de desproporción absoluta, en el sentido de que uno puede tener ideas diferentes acerca de qué es adecuado para delitos de esta gravedad como pena, ¿no? Y la profesora Lorca acaba de hacer algunos planteamientos que yo en lo fundamental suscribiría, en términos de que las penas tienden a estar demasiado altas ya en general. Pero esta es una preocupación de proporcionalidad mucho más local. No puede ser, si esto se transformara en ley mañana, tendríamos una asimetría escandalosa en el tratamiento penal de 2 formas de comportamiento que a todas luces deberían recibir el mismo tratamiento. Y de hecho hay progreso en que en el ínterin, en algunos años previos, se haya ajustado eso, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación, si usted quiere, para decirlo así, senadora, de que es de proporcionalidad local. Otra cuestión, que es a lo que yo hacía alusión en mi intervención previa, es que, lo voy a decir así, muchas veces se legisla, y este no es un problema endémico del Congreso Nacional de Chile, es un poco un dato de nuestra época, político, criminalmente hablando, en el entendido de que cuando tiene lugar un hecho delictivo suficientemente grave que genera conmoción en la opinión pública, entonces la pregunta que como sociedad nos hacemos es, bueno, ¿cómo pudo esto pasar? ¿No? Porque es inaceptable, no lo consideramos aceptable. Esto no debería pasar, pero pasó. ¿Cómo pudo pasar? Y entonces el automatismo que surge es, bueno, pasó porque las penas previstas son muy bajas. Si la pena hubiera sido más alta, entonces quien delinquió, quien hizo esto que nos parece insoportablemente grave y por ende inaceptable, no lo habría hecho, porque habría hecho un cálculo, habría dicho, la pena a la que me estoy exponiendo en realidad no es X, sino que X más 2. Y entonces eso alimenta la expectativa social. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto y eso al final termina ejerciendo presión sobre los mismos congresistas para que muestren mano dura. Tenemos que hacer que esto no vuelva a ocurrir. El problema es que esto va a ocurrir siempre. No va a dejar nunca
de haber delitos de esta característica, por más que restableciéramos la pena de muerte, rehusando, o sea, sustrayendo al Estado de Chile del Pacto de San José de Costa Rica. Incluso si, ojalá que no lo hagamos nunca, pero si lo hiciéramos, van a seguir habiendo delitos de estas características. Quizás pueda haber menos delitos, puede haber más, pero para esa cuestión, la de modular cuánta delincuencia insoportable tenemos, la respuesta simplemente de llevar las penas al alza es ganar un poquito de tiempo mediáticamente, pero nada más. Y esto yo diría tiene una agravante adicional, porque si uno mira cuál es la tendencia clara del proyecto en su primer artículo, digamos, que es el que se ocupa de las penas previstas para delitos de estas características en el Código Penal, es claro que la estrategia consiste en llevar todas las penas previstas para delitos de esta clase al umbral de penas que llamamos de crímenes. O sea, que tienen su punto más bajo en 5 años y 1 día. ¿Eso a qué responde? Bueno, responde a que, dadas las particularidades de nuestro sistema jurídico, una pena que se queda por debajo de eso, ya en abstracto, es una pena que, salvo que sea impuesta sobre alguien que ya tenga una condena previa, que sea, comillas, reincidente, nunca va a ser impuesta como pena efectiva. Y eso está determinado no por las reglas del Código Penal, está determinado por donde yo creo que radica auténticamente el problema, que es la ley 18.216, que es la que establece las llamadas penas sustitutivas. Entonces, cuando se impone una pena que está por debajo de los 5 años y 1 día y se impone sobre una persona que no tiene antecedentes penales, esa pena, sabemos, no va a ser impuesta como pena efectiva. Entonces, muchas veces se ha estado legislando, no solo en este ámbito, ocurrió con la llamada ley Emilia, que modificó la ley del tránsito, ocurrió tratándose de delitos de la ley de armas, de control de armas, etc. Bueno, la apuesta ha sido, si llevamos la pena en su umbral mínimo por encima de este piso, entonces vamos a tener la posibilidad cierta de que sean impuestas penas efectivas, porque ya la pena en abstracto es suficientemente alta. Primero, eso no es verdad, porque en la medida que se configure una o más atenuantes, y eso puede ocurrir perfectamente, la pena va a ser llevada hacia abajo. O sea, va a quedar por debajo de ese umbral de 5 años y 1 día. Pero incluso cuando eso no es así, lo que tenemos al día de hoy es un desajuste que yo considero muy problemático, porque en realidad, dado cómo funciona esta ley 18.216, las únicas penas que pueden llegar a ser eventualmente ejecutadas como penas privativas de libertad efectiva son penas que arrancan de los 5 años y 1 día. Entonces tenemos un abismo. Todo lo que está por debajo, en realidad, salvo que afecte a personas ya previamente condenadas, no va a ser pena efectiva, va a ser pena de remisión condicional de la pena, de libertad vigilada intensiva, etc. Pero las personas que, comillas, se desea que vayan o que al menos experimenten un riesgo de ir presas, ¿no?, se ven enfrentadas a penas que parten por los 5 años y 1 día. Entonces, ese problema de diseño no lo va a resolver la tramitación de este proyecto. Ese problema de diseño exige que el Congreso Nacional acometa la tarea de revisar el sistema de penas del Código Penal, mirar cómo opera esta ley de penas sustitutivas, mirar el régimen de ejecución y la libertad condicional, y eso es algo respecto a lo cual el establishment político en Chile en la última década y media ha fracasado estrepitosamente. Yo fui parte de la comisión, una de las tantas que ha trabajado en el interín. La que yo integré fue la que trabajó bajo el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Elaboramos un anteproyecto del Código Penal y eso quedó en nada. Ha habido intentos anteriores y posteriores a eso y no se ve que tengan destino. Mientras no sea posible mirar la cuestión de las penas de manera sistemática, con coherencia, en conformidad con ciertos basamentos constitucionales, veremos cuáles terminan siendo esos basamentos constitucionales, lo que vamos a estar haciendo es tomar decisiones de parche que solo, digamos, auguran que algún día vamos a llevar a que todas las penas que prevé el Código Penal respecto de delitos que nos parecen suficientemente graves, van a ser penas que van a estar cerca de los 20 años de privación de libertad. Y eso es escandaloso. Y este proyecto no se distancia de esa tendencia. Yo con eso no quiero demonizar el proyecto. Lo que quiero hacer es ponerlo dentro de una trayectoria que es más global y que yo creo necesita ser mirada desde un punto de vista un poco más de largo plazo. Eso políticamente suele no ser muy rentable, pero mientras no hagamos eso como país, vamos a seguir teniendo las cifras que tenemos, vamos a seguir teniendo la situación carcelaria que tenemos.
y eso no contribuye tampoco a la prevención de delitos como este. Muchas gracias por las aclaraciones, Rocío y Juan Pablo. Senador. Yo sé que estamos en la hora, entonces no sé si vamos a alcanzar, pero quisiera hacer una pregunta a los dos profesores, porque hay todo un debate respecto del sentido de las penas, la finalidad de la pena, la funcionalidad de la pena, ya sea hacer justicia, ya sea inhibir la conducta en el conjunto de la sociedad, ya sea inhibir la conducta respecto de quien comete un delito, para que no reincida, en fin. Y una serie de teorías mezcladas unas con otras, en fin. Y la verdad es que cada año que avanza el derecho penal discute y elabora una nueva tesis. Entonces, pero mi pregunta es bien simple al respecto, es si ustedes conocen que hay algún estudio en Chile o fuera de Chile que señale que existe alguna diferencia en las tasas de reincidencia de los delitos sexuales en relación a otro tipo de delitos, que pudiera significar que hubiera algún tipo de razón psicológica o motivación distinta en el caso de los delitos sexuales que en el caso de otros delitos. Evidente que la motivación es distinta, pero si hay en Chile algún estudio al respecto, a propósito de las tasas de reincidencia, o en otros países del mundo. Yo no conozco estudios en ese específico sentido realizados en Chile. Sí, en el caso de los delitos sexuales, uno de los problemas que tenemos es que es muy amplia la categoría. Entonces, dentro del abanico de delitos sexuales pueden haber algunos tipos de delitos sexuales que responden a patología o a ciertas condiciones del infractor o la infractora que puedan ser más bien de carácter, por así decirlo, crónico, que son más difíciles de rehabilitar, etcétera. Pero respecto a los delitos sexuales ocurre lo mismo que pasa con la mayoría de los delitos, que es lo que, digamos, por así decirlo, lo que más vemos es que la reincidencia es mayor en cierto ámbito de edad. O sea, que tiene mucho que ver con el género del infractor o la infractora y con la edad. Entonces, por eso que muchos piensan hoy día que el rigorismo penal, por ejemplo en Estados Unidos, que el ataque contra los delitos sexuales ha sido muy, muy, muy fuerte, donde hay registros de delincuentes sexuales públicos y georreferenciados. Es decir, yo puedo saber dónde vive cualquier persona que haya sido condenada y que haya cumplido su pena por un delito sexual, ha mostrado que esa premisa de que los delincuentes sexuales son, por así decirlo, siempre incorregibles, no es una premisa correcta, porque en la medida en que se ha ido retrocediendo un poco en esas políticas, se ve que hay otras formas de sanción que son más eficaces, como por ejemplo intervenciones de reinserción, intervenciones terapéuticas durante la pena. Y por eso es que países como Finlandia, países nórdicos, donde las penas privativas de libertad son espacios de educación, de trabajo, de oportunidades, tienen tasas de reincidencia que bordean el 15-20% en todos los delitos. Entonces, no tengo así como en la punta de mi lengua la diferencia entre delitos sexuales y no, pero lo que sí sé es que en la categoría de delitos sexuales, la gran cantidad no son delitos sexuales que uno puede asociar como una patología. Son algunos casos, pero hay una gran cantidad de delitos sexuales que tienen que ver más bien con la madurez, con la cultura, con la educación, etcétera. Entonces, es importante, si uno quiere tener una incidencia, poder tener esas distinciones. Y para eso es necesario tener intervenciones terapéuticas durante la pena que permitan hacer ese diagnóstico. Porque uno puede infringir la misma regla de comportamiento y ser un infractor más peligroso o menos peligroso, tener más posibilidades de reincidencia o menos. Y la única forma de saber eso es con una intervención de un especialista. Y eso en Chile lo tenemos, pero de manera muy precaria. Y tan precaria que no alcanza a tener un real impacto en la tasa de reincidencia. Entonces, obviamente, esto no quiere decir hagamos penas indeterminadas, donde lo único que determina la pena sea la peligrosidad, pero si uno en verdad quiere tomarse en serio la prevención, tiene que tener diseños de políticas que puedan incidir por lo menos en aquellos infractores que sí son, por así decirlo, reeducables o integrables, o que pueden llevar adelante una vida social de acuerdo con las reglas luego de haber cumplido con la pena. Y para poder hacer ese diagnóstico tiene que haber un espacio en la ejecución de la pena que lo permita. Y eso hoy día en Chile lamentablemente no lo tenemos. Gracias. Yo, lo único que, o sea, como la pregunta dirigida a los dos de parte del senador Elizalde, lo único que añadiría a eso es que mirar las cosas como lo sugiere la profesora Lorca, que yo creo que es acertado,
exige advertir que la forma de prevención a la que uno podría ponerle, si me permiten la expresión, más fichas en esto, en función de la evidencia disponible, es lo que, a propósito de lo que decía el senador en la introducción de su pregunta, tradicionalmente hemos llamado prevención especial y no prevención general. No se trata de tarificar hacia el alza para los potenciales delincuentes las penas para que entonces se atemoricen. Sobre eso hay mucha evidencia en Chile y fuera de Chile, en el sentido de que esa apuesta, por decirlo así, a la racionalidad estratégica del homos economicus tiene bajísima contribución marginal a la prevención. Pero cuando estamos pensando en que aquí tenemos fenómenos delictuales que responden a trayectorias vitales distintas, en algunos casos a disposiciones conductuales que pueden ser debidamente caracterizadas como patológicas, algunas, quizás otras no, entonces la posibilidad de incidir sobre la manera en que esas disposiciones conductuales se manifiestan en comportamiento desviado es el momento de la ejecución de la pena y los programas de acompañamiento coetáneos a la ejecución de la pena y eventualmente posteriores. Ahí se abre un gran debate acerca de cuáles son las condiciones de autonomía personal que necesitan satisfacerse para que eso sea admisible sin empezar a patologizar a todo el mundo, por ejemplo, pero exige poner el foco en la ejecución y no en el mensaje legislativo abstracto que nos dice, bueno, la pena prevista para delitos de esta clase es X o X más 2 o lo que fuera. Ok, muchísimas gracias. Estamos en la hora. Es un tema súper que tiene muchas aristas en realidad, que podríamos estar debatiendo aquí por mucho rato más, pero ya estamos en los topes. No sé, senador, senadora, ¿estaríamos ok? Muchísimas gracias por los dos profesores, por Rocío, por Juan Pablo. Muchísimas gracias por el tiempo, por plantearnos sus distintas inquietudes sobre este proyecto y vamos a recoger varias de ellas. ¿Se levanta la sesión? Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.